¿Qué tal, amigos de Tuxteno? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de tecnología, este podcast de temas geek. El día de hoy, pues bueno, ahí llegando muy a la hora, ¿no? Complicado el día de hoy, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Y el día de hoy vamos a tener un tema que, sí, como lo ven ahí ya en nuestra portada, estaremos hablando de este tema que vaya que le hemos dado no una ni dos, sino 3 o 4 repasadas, al menos en este podcast. Y efectivamente estaremos hablando acerca de si usuario de Ubuntu, Linuxero o no Linuxero, el tan ya sobado Ubuntero no Linuxero. Lo estaremos platicando aquí, lo estaremos desmenuzando con opiniones, pues, obviamente, de estos dos cracks que tenemos aquí como parte del staff del podcast de Tuxteno. Y bueno, pues antes de entrar a este tema y antes de entrar a las noticias de tecnología de esta semana, pues los saludo. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, ¿cómo estamos? Joel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya Buenas listos noches. para empezar este buen tema, porque se va a poner, créanme, Joel trae joyas. Y pues Joel, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Bien, tal el buenas calor noches. por allá? Ay, mucho calor, mucho calor. Mucho calor por allá y mucha lluvia de este lado. Pero bueno, pues señores, pónganse cómodos. Vamos a arrancar primero ahí con las noticias de tecnología. Ya saben, estaremos tratando de alguna forma, pues vaya, ¿no? De ir también incorporando sus comentarios conforme vayan entrando, ¿no? Y en base a la temática que vayamos teniendo. Así que bueno, pues estamos pendientes del chat para justamente poder ir compartiendo ahí las opiniones que vayan dando, tanto las noticias como el tema. Pero pues antes de entrar al tema, Jorge, pues arranquemos con las noticias, por favor, ¿no? Ahí Arranquemos con las noticias, claro los que titulares. sí. Hay muy buenos temas y bueno, primero tenemos que desarrollador de Gnome propone descartar soporte para X11 en GTK5. Mi estimado Joel, ¿qué pasa por acá con estos desarrolladores? Ay, caray, es que ya no sé ni por dónde empezar, porque GNOME de hecho se ha distinguido los últimos 10 años, yo creo, sí, más o menos como 10 años, prácticamente casi desde que empezó GNOME 3, se ha distinguido por hacer imposiciones, por demostrar que no le interesa al resto del mundo, solamente lo que esté bajo su sombrilla. Es una propuesta, y eso hay que aclararlo, es una propuesta que está haciendo un desarrollador que es Emanuel Basi. Y hay que aclarar que a GTK 5 todavía le faltan muchos años de desarrollo antes de que veamos una versión estable, ¿no? Pero ya nos están avisando desde este momento que tienen la intención, o por lo menos hay la idea de descartar el soporte para X11. Ahora, vamos a ser sinceros. El que se haga todo con Wayland, bueno, puede ser una forma de impulsar el desarrollo de Wayland, pero vamos a ser honestos. En este momento Wayland, aunque mucha gente ya lo usa, vamos a ser sinceros, Wayland está un poquito lejos todavía de poder reemplazar función por función a lo que hace X11. Entonces, eso para empezar, sería el principal argumento. Ahora, los únicos 3 escritorios que tienen soporte para Wayland en este momento son GNOME, KDE y Enlightenment. Son los únicos 3 escritorios que tienen soporte. Hablamos de escritorios, escritorios, no manejadores de ventanas. Son los únicos 3 escritorios que tienen soporte para Wayland. Y el soporte de Wayland vamos a ponerlo entre comillas, porque quienes son jugadores sabrán muy bien que utilizar GNOME con Wayland es quizás una de las peores ideas que se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Digo, los jugadores siguen usando, cuando tienen que utilizar GNOME, siguen utilizando X11, porque la mayor parte de los juegos no están listos para utilizar Wayland. Y principalmente porque no hay un soporte para Wayland muy bueno todavía con NVIDIA. Entonces acaba de publicarse como software libre el controlador, pero eso no quita que de momento todavía no sea una alternativa buena para jugar, ¿no? Y si queremos que Linux triunfe en el escritorio, hay que darle prioridad a lo que son la parte de juegos, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Exactamente, así es. Así es, y continuamos con las noticias y vemos que, caray, Banamex ahora fue el que le tocó la friega y bueno, pues se dieron a conocer o salieron a la luz 29,000 registros de cuentavientes de este banco. Toño, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues mira, simplemente para mí es un ejemplo, ¿no?
de tantos que seguramente hay y de tantas fugas de información que podemos tener, versus toda esa promesa, ¿no? De que nuestra información se estará segura y será confiable. Y sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Ahí tienes justamente el tweet en donde se menciona de esta filtración, ¿no? Estamos hablando de cerca de 29,000 registros con información, pues bueno, habría que comentarlo sensible, ¿no? Porque pues van desde datos generales, seguramente de algún sector, ¿no? Digamos, afiliados a este banco. No creo que sean 29,000, entonces por eso digo que debe ser como que algún sector, pero bueno, para la gente que requiere cierta información, digo, yo lo he platicado con algunos amigos, ¿no? Esta gente que de repente está en el negocio, por ejemplo, de las Afores, ¿no? Y que de repente, pues bueno, encuentran este tipo de información y la verdad es de que la llegan a comprar, porque bueno, pues en este caso, ¿no? Para este evento puntual, pues bueno, son 29,000 registros de información muy sensible, con datos muy generales de las personas, estamos hablando de nombre completo, RFC, hay prácticamente hasta 4 campos de teléfono, dirección completa, y bueno, pues prácticamente los generales y más, diría yo por ahí. Y bueno, decía yo, este es un simple ejemplo porque bueno, pues nos enteramos, ¿no? Que está ahí por, pues bueno, la publicación, ¿no? En este caso, pues bueno, un vendedor, ¿no? Ahí en la Deep Web, que de alguna forma, pues bueno, hace ver que hubo ese filtrado de información, pero bueno, pues sabemos que existe una gran cantidad y por estas notas nos vamos enterando que existió esta filtración. Hace no mucho, pues bueno, comentaba, también se anunciaba, ¿no? La venta de una base de datos muy del mismo estilo, pero en este caso, pues bueno, de la empresa de Sears, que bueno, pues igual había tenido o había sufrido esta filtración. La verdad es de que vamos a ir desarrollando algunos temas muy en esta línea de los datos de los usuarios y bueno, pues ¿qué te digo, Jorge? La información está ahí, está expuesta y pues bueno, seguramente si usted está o pertenece o afiliado a este banco, pudiera ser que dentro de esos 29,000 registros esté usted. ¿Qué ejemplos, Jorge, podríamos mencionar en México como el de Banamex, como aquel registro único de número de celulares, ¿no? Que lo volvieron obligatorio y que de repente, pues bueno, 6, 7 meses después, el Renault ya estaba justamente a la venta esa base de datos completa. Bueno, una locura y Joel nos compartía, ¿no? Justamente un caso ahora que bueno, no sé si lo quieras comentar, pues igual en datos, pues prácticamente ahí sí ya respaldados por una dependencia de gobierno, pues en China, ¿no? Adelante, Joel. Híjole, 1,000 millones de chinos, sus datos expuestos y a la venta en la Deep Web. Eso sí que está para... Yo creo, y sin lugar a dudas, así, y así que con los pelos del burro en la mano te puedo decir que yo creo que es la filtración de datos más importante de toda la historia, por lo menos la más grande. 1,000 millones, los datos de 1,000 millones de chinos a la venta en la Deep Web. Sí, como que ese número ya versus estos 29,000 registros realmente no se queda prácticamente ahí pues al inicio, ¿no? De lo que podría ser este tremendo base de datos que bueno, se ha filtrado. Y pues sí, hasta para un récord Guinness me animaría, probablemente pueda ser la filtración más grande que se haya dado, pero bueno. Es la más grande, sin duda, digo, te soy sincero, por más que trates de buscarle el número nada más por el número de la población que tiene China, es suficiente con decir que esta es la más grande. Mira, algunas de PlayStation, ¿no? De algunas de estas redes que de alguna forma comparten datos a nivel mundial, pudiera estar por ahí cerca, pero bueno, al menos de regional, ¿no? Un país es insuperable, ¿no? Desde mi punto de vista, pero bueno. Jorge, adelante. Hace algunos ayeres, recordemos la base de datos del IFE, del extinto IFE, y bueno, por aquí había ciertos comentarios que decían, pues es que nada más son 29,000 registros, y le ponían otros, ¿tú crees que son 29,000? Por favor. Si aquí en México, para los que no son de este país, pues no estamos ni siquiera acostumbrados a contestar números telefónicos desconocidos. Imagínate que toda tu información personal, dónde vives, cuánto dinero tienes, cuántas transacciones haces, y un largo etcétera, significa toda esta filtración. Caray, pues, qué cosas, a checar la seguridad informática, que parece ser la carrera del futuro. Totalmente.
Saludamos a Johnny de la Santísima Trinidad y León. Les voy a ir saludando conforme pasen sus mensajes. Y bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, pues el FBI y ahora sí que CISA advierten este ransomware está aprovechando la vulnerabilidad RDP, o sea, en escritorios remotos, para ingresar a las redes. Joel, platícanos. Ay, caray, mira, cuando pienso en esta noticia, comentábamos en el previo con Toño, tengo un cliente que tiene sus servidores con RDP, con Windows Server 2012, y tengo años reclamándole y diciéndole que por más cortafuegos que le pongas a eso enfrente, no va a impedir que tenga algún problema de seguridad en algún momento dado. Entonces, de hecho, esto es un tema serio, ¿no? Por el tema de que mucha gente no ha regresado al trabajo de oficina, sigue trabajando remoto y lo hacen a través de RDP. Y el problema es que una enorme cantidad, no es una cantidad así que uno diría, son unos 5 o 6 servidores por ahí. No, estamos hablando de millones de servidores utilizando Windows Server. Y muchos de estos utilizando versiones de Windows Server que ya no tienen soporte, como sería el caso de Windows Server 2002 y 2008. Entonces, la relevancia aquí la tiene el hecho de que la negligencia de algunos administradores de sistemas y por evitar actualizar el sistema por si va a romper alguna cosa o lo que sea, o por pago de licenciamiento, siguen trabajando con versiones obsoletas de Windows Server. Olvídate, esto van a empezar a caer como moscas en cuanto esto empiece a propagarse de manera rápida, ¿no? Y esto regularmente toma días, si no es que horas. Y no nada más eso, Joel, ¿no? Sino lo decíamos, y además servidores, como bien lo comentaste, sin soporte, ya sin actualizaciones, y luego además con salida de internet, ¿no? O sea, no, olvídate, ¿no? Entonces, hay una mala combinación por ahí. Sí. Sí, de hecho a mí me decía pues una persona que se dedicaba a la venta de equipo de cómputo en 1998, o sea, no estamos hablando de hace unos días, no, ya hace bastantes ayeres. Necesitas como unos 5 o 6 antivirus para pues navegar más o menos seguro en internet. Pues, ¿qué tal ahora? ¿No? ¿Qué tal ahora? Bueno, pues continuamos con las noticias y tenemos que es oficial, el Fan ID será obligatorio en los estadios de México y no se pondrán en riesgo los datos personales según la Liga MX. Sí, exacto, sería... Y la verdad es de que pusiste las notas en un muy buen orden, ¿no? En un muy buen orden. No había leído ese titular hasta ahorita. Porque bueno, pues realmente, pues bueno, uno puede prometer lo que quiera, ¿no? Tengo muchas primas que les han prometido y no les dijeron cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que decirlo que se habla, ¿no? Que justamente pues existieron ya desde hace varios meses, ¿no? Reuniones con los dueños de la Liga MX, ¿no? Y el Instituto Nacional de Transparencia, en donde justamente estaban viendo las formas de cómo poder tener este Fan ID, que bueno, tiene un nombre muy, muy agringado, pero pues básicamente el resumen es poder tener un control de la gente que va al estadio, ¿no? Es el resumen donde ese control trata de alguna forma de perseguir, pues bueno, desde evadir este tema de la reventa, ¿no? Porque se quiere llegar incluso a tener ese control de quién están comprando los boletos, pero por el otro lado, pues bueno, también se tiene todo este antecedente de lo que se vivió en el estadio de Querétaro y toda esta rebambaramba, volteo de estadio que prácticamente hicieron por allá. Y que bueno, pues de repente no se contaba, o esa es la justificación ahora, ¿no? Que no se contaba con los datos para perseguir de una mejor forma, pues bueno, a la gente, ¿no? Que estuvo en esos desmanes. Entonces, pues bueno, la idea de este Fan ID, pues es justamente eso, ¿no? Tener una base de datos. Ya, Joel, ni siquiera con los generales, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un kit de biométricos, ¿no? Que puedan estar ahí almacenados. Pues ahora sí que no sabemos en dónde, protegidos no sabemos cómo, pero con la gran y firme promesa de que estarán muy bien resguardados. Y bueno, pues ahí están los ejemplos. A China le pasó, a Banamex le pasó, pero la Federación Mexicana de Fútbol, ya saben, siempre guarda algo ahí
bajo la manga, y así como prometen que tendremos un excelente mundial, pues bueno, así prometen que la base de datos estará muy bien cuidada. No han comentado todavía tema de plazos, no han comentado todavía, como decía yo, las formas, pero bueno, al menos la nota trata, ¿no?, de dejar ahí muy claro que, bueno, pues este tema del Fan ID ya es algo que está prácticamente cerrado y será obligatorio para todos los equipos de fútbol, lo cual lo podemos traducir a, pues bueno, los equipos tendrán que hacer este registro o generar este registro para poder asegurar los biométricos de la gente que va a ir al estadio, ¿no? Vaya piña, ¿no? Te tengo un comentario chistoso que hacer al respecto. Si tomas la base de datos de la Fan ID del América, la puedes cruzar perfectamente bien con la base de datos de la PCR del DF. Probablemente el 2% no haga match, pero no porque no haya antecedentes, ¿no, sino porque no hubo denuncia, ¿no? No hubo denuncia. Pero bueno, pues ahí está, señores, un estímulo, ¿no?, para poder ir al estadio, que bueno, pues sabemos que este tema del Fan ID empezó desde este tema de la pandemia, de poder tener este registro de gente que iba al estadio y poder tener ahí un control en temas de COVID, pero bueno, sabíamos que ya esto iba a dar la vuelta e incluso se habla hasta temas de reconocimiento facial. Pero bueno, pues mi Jorge, ahí está el tema. El Fan ID, sí, saludos una realidad. A Fíjate que nos dice que, pues hablando de exposición de datos, pues esto resulta irónico, ¿no? Pues claro, y sobre todo que pues era de esperarse, digo, si la gente se comporta mal y es violenta, pues eso es lo que pasa. Al final del día, pues te van a prostituir tus datos y te van a fichar y prefichar y una hermosura. Y al rato, pues ya veremos en Tepis ahí, base de datos de Fan ID, ¿quién la quiere? 2x10. Oye, nada más por hacer un paréntesis, porque en este podcast somos antiamericanistas, pero ponía David Faitelson un tuit en la mañana, ¿no?, de un video de la cantidad de americanistas que iban a Coapa al entrenamiento donde se iban a presentar los refuerzos del América. No, hombre, parecía fila de vacunación, impresionante. Esa gente trabaja, estudia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Los invito a que busquen ese tweet, está muy bueno, pero bueno. Mi Jorge. Sí, saludos a Alan Montoya. Les recuerdo que está la aplicación de Tuxteno para que vean este y los otros podcasts que están. Acuérdense que estamos en Spotify y en iTunes. Y pues les invito también pues a bajarla en iOS, que también está muy buena. Y vamos a continuar con las noticias. Y en la siguiente noticia tenemos que los rusos están buscando copias ilegales de productos Microsoft y están cambiando a Linux. Joel. Ay, como habíamos mencionado hace unas cuantas emisiones, mencionamos que China estaba haciendo migraciones masivas a nivel gubernamental hacia Linux. Y ahora, casualmente, los rusos van a aplicar la misma. Entonces, va a ser el año de Linux, por lo menos, en Rusia y China. Entonces, sí. Eso sin dudarlo, ¿no? Así que con los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, va a ser el año de Linux, por lo menos, gracias a las circunstancias políticas internacionales, ¿no? Cosa irónica. Ahora, ya había anunciado Rusia que iba a permitir el uso de copias ilegales. Lo habíamos comentado hace un mes y medio o algo así. Sí, correcto. Y esto, pues, francamente, ya confirma que los rusos, como consecuencia de que Microsoft dijo, ya no quiero tu mercado de 175 millones de rusos, bueno, me voy y les dejo ahí botado todo, y todo el mundo está comenzando a buscar copias de piratas de Windows y a migrar hacia Linux principalmente, ¿no? Entonces, esto va a ser interesante ver qué resultado tiene dentro de un año o dos. Sí, se van a disparar mucho el uso de sistemas operativos Linux. Y pues sí, va a estar tremendo. Y eso también, para comentarlo, va a ser un buen contexto para el tema que vamos a ver el día de hoy, el titular. Sí, claro, totalmente. Sí. Pero ¿sabes qué? No sé si estén de acuerdo, pero de repente también estas medidas, ¿no? Recordamos mucho también cuando incluso en México, ¿no?, hace 20 años se hablaba de que justamente gobierno pudiera entrar, ¿no?, con soluciones de software libre. Pues de alguna forma estos cambios también ayudan para justamente el tema de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no?, de nuevas herramientas, de nuevos sistemas, ante el abandono, ¿no?, de una plataforma que prácticamente lo tenía en teoría todo,
pues puede de repente también ayudar, ¿no? A este avance que, bueno, pues si bien el avance ya de Linux va muy encarrilado, pues vaya una potencia, ¿no? Como Rusia, pues vaya que pudiera sumarle no poco, sino bastante, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Saludos a Vivi nuevamente, a Rebeca Torres, saludos. Y continuamos con las noticias. Y ahora tenemos que los mexicanos paguen impuestos con criptomonedas. La nueva propuesta que ronda en el Senado. Coño. Mira, parafraseando a Chicharito Hernández, ¿no? Pensemos e imaginemos cosas chingonas, ¿no? Pues, caray, un ejemplo, ¿no? La senadora Indira Kempis, ¿no? Reconocida ahí en el Senado, ¿no? Justamente es la persona, este personaje que de alguna forma está tratando, pues, de meter, ¿no? De ahí, de empujar, ¿no? De tratar de incentivar el pago de impuestos, pues justamente, ¿no? Con la diversidad de las criptomonedas. Y se habla de, bueno, pues esta propuesta, esto que está muy en ese contexto, ¿no? Una propuesta, no echemos campanas al vuelo, ¿no? Porque además, antes de, pues obviamente, la propuesta va muy a modificar un artículo, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y lo voy a citar textual para que, pues, no quede dudas, ¿no? En donde, bueno, pues este artículo 20 dice, las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional, y lo que se quiere ahí, ¿no? Dejar es como o en su equivalente en activos virtuales, o sea, paréntesis entre paréntesis criptomonedas, ¿no? Pudiera ser. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se pueden realizar en la moneda del país que se trate, y bueno, pues ya hasta se habla de hasta un tipo de cambio al momento de la transacción, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que la gran volatilidad que tienen las criptomonedas, y hoy por hoy incluso podría decir que hasta las monedas, ¿no? Es algo que, bueno, pues tendría que quedar aquí muy acotado, pero pues caray, ¿qué pudiéramos decir, no? Esta inclusión ahora en las monedas también ya lo empezamos a vivir, y yo me imagino, ¿no? Debió de haber sido algo muy pensado, muy analizado, decir vamos a incentivar, ¿no? A esta nueva generación que, bueno, pues se la pasa y se la vive con la tecnología, pues darles esa oportunidad, ¿no? De que puedan pagar sus impuestos a través del uso de criptomonedas. Claro. Vaya que eso es innovar. Últimamente se están mandando unas buenas, ¿eh? ¿Sí? Jorge. Facilita mucho las cosas, es muy fácil pagar impuestos. Llegas, no necesitas un contador, por supuesto, claro que sí. Sí, ojalá hubieran tenido una iniciativa ahí con lo que nos tocó vivir últimamente ahí con el formatito que te pide el SAT para que lo tramites y se lo des, y luego la empresa se lo dé al SAT, y ya saben todo este rollo. Pero bueno. Exacto. Jorge. De aquí tengo algo que comentar rápidamente. Sí, dale, Jorge. El objetivo de una criptomoneda es el que puedas mantener todas tus transacciones en secreto, ¿no? O sea, que nadie se entere qué estás haciendo. ¿Me explico? Y ahora, esto, si llega a capitalizarse, va a ser como un honeypot. Espero que entiendan a qué se refiere el concepto de honeypot. Joel, realmente, Joel, cuando dices si llega a capitalizar, ¿realmente lo estás considerando? ¿Estás hablando en serio? Si es que llega a darse. ¡Claro! Si es que llega, o sea, ¿realmente lo estás, le estás dando un 1% de la duda? ¿O? No, si lo llegan a hacer, esto definitivamente es un honeypot. O sea, básicamente es una trampa, porque lo que va a aprovechar Hacienda es para ver qué es quién tiene, para confirmar quién tiene criptomonedas, y segundo es tratar de rastrear qué es lo que hacen con esas criptomonedas, ¿no? Y pues que me paguen más impuestitos. Entonces yo creo que es una propuesta bastante absurda. Y bueno, y además, pues bueno, hemos platicado hasta el cansancio que, bueno, pues los gobiernos no quieren adoptar el uso de las criptomonedas. Habrá 2, 3 países por ahí que lo están de alguna forma, ¿no? Y también podríamos decir que las cosas no van como que tan bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sale esta genialidad, ¿no? Ahí en el Senado, y bueno, pues habrá que darle seguimiento en algunos meses. Pero bueno, Jorge. Pues ahora sí que estos son los excelentes titulares para pasar de lleno
a nuestro tema que nos atañe, que es Ubuntero, no Linuxero. Ubuntero, no Linuxero, y bueno, pues aquí la verdad es de que me gustaría darle un poquito de contexto, ¿no? Del por qué, como que uno más, un episodio más en donde vamos a dar este tema. Y para entrar un poco en contexto, cuando empezamos este tema del podcast, justamente hicimos un episodio especial en donde justamente relataba un poco, ¿no? Esta, digamos, tendencia que había. Ese podcast debe tener por lo menos ya cerca de 5 años. Para la gente que a lo mejor ya descargó la aplicación, lo puede encontrar como el primer video en la parte de especiales o en la sección de especiales. Ahí está directamente el video de este podcast, que bueno, es realmente un audio, pero hace un poquito, ¿no? Esa reseña de, o al menos la idea era transmitir un poco lo que vivíamos, ¿no? En esos inicios de los años 2000, 2001, 2002, 2003, cómo era Linux en ese momento, ¿no? Joel, que bueno, pues como lo hemos relatado, era un sistema operativo donde todavía había muchas cosas que no estaban terminadas o que al menos requerían de un trabajo adicional para hacerlas funcionar, ¿no? Hacerlas funcionar. Y bueno, pues ante esta incapacidad que lo hemos platicado así abiertamente, ¿no? De gente que de repente no le gusta leer, que de repente no le gusta experimentar, pues en muchas ocasiones terminaban por dejar de lado, ¿no? El uso de Linux o simplemente ni siquiera considerarlo, ¿no? Y bueno, pues esta lucha, esta batalla, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a tratar de llevar Linux a más gente, estas campañas de evangelización de Linux en universidades, en grupos de entusiastas de la tecnología, pues bueno, fue algo que dejó marcado ahí una época y fue muy característico de esas, digamos, décadas, ¿no? Pasadas. Y bueno, pues finalmente, ¿no? Llegó por ahí Ubuntu, se empezó a consolidar como una distribución de Linux que de repente era de muy fácil uso, ¿no? De una muy fácil instalación, de contar de repente, pues bueno, ya con muchas configuraciones y drivers precargados, propietarios, no propietarios, y que pues de alguna forma facilitaban la configuración y el uso de Linux. Y bueno, para poder repartir un poco y no comerme como que toda el pastel, ¿no? De este tema, digamos que ese es un poquito el contexto y pues bueno, esa guerra, ¿no? Que ha existido por años de si alguien que usa Ubuntu pudiera considerarse Linuxero o no. Y si bien hemos llegado ahí como que a recopilar varias opiniones de algunos Linuxeros, pues bueno, nunca ha estado ahí la de Joel, nunca ha estado ahí la de Jorge. Vamos a hablar un poquito de este tema y trataremos o intentaremos de, en esta ocasión, sí tratar de llegar ahí a una conclusión de si Ubuntero, no Linuxero. Joel, arráncate, por favor. Ay, caray. Bueno, pues empecemos. Mira, como tú bien comentabas, las cosas eran muy diferentes hace unos 20 años, específicamente. Antes de que Ubuntu llegara, el uso de Linux era básicamente limitado a la gente que tenía conocimientos muy técnicos en cuanto a tecnologías de la información. Entonces estamos hablando mira, están preguntando. Ahora la pregunta sería: ¿los maqueros son buenísima, buenísima también. Mira, creo que la pregunta se aproxima mucho a lo que es el tema del día de hoy y eso es lo que vamos a comentar a continuación. De acuerdo. Resulta que entonces eran usuarios muy técnicos en aquel entonces y la curva de aprendizaje para Linux era muy grande, era enorme. Y la razón de esto es porque la mayor parte de las herramientas eran herramientas, primero, que no tenían una interfaz fácil de utilizar. No había un estándar para generar interfaces. Y segundo, la mayor parte de las herramientas que realmente funcionaban eran para terminal. Entonces teníamos una curva de aprendizaje tremendamente enorme. Era enorme. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con Ubuntu? Ubuntu, cuando nace justamente cuando se está consolidando GNOME 2, que fue la interfaz que básicamente hizo fácil todo el uso de Linux para la mayor parte de los usuarios, porque pues básicamente te facilitaba la vida, ya no tenías que hacer muchas cosas en terminal, podías hacerlas tranquilamente con un par de clics del ratón.
Y Ubuntu nace justamente pues, durante esta época, ¿no? Entonces, hubo quienes hicieron muchas, bueno, siguen a la fecha haciendo el chiste de que Ubuntu significa, es una palabra africana que significa no puedo instalar Debian. Sí. Yo dije, caray, creo que esa no me la sé. Dije, a ver, déjame. Bueno, a la fecha ese es un chiste muy recurrente y se sigue utilizando porque la verdad es francamente es cierto. O sea, quien usa Ubuntu regularmente no te va a poder utilizar un Debian, por ejemplo, que es la base del Ubuntu. No te lo va a poder usar del mismo modo porque tiene una curva de aprendizaje mucho más grande que la de Ubuntu, ¿no? Ubuntu hizo fácil muchas cosas, ¿no? Entonces, hizo tan fáciles las cosas. Por ahí Linus Torvalds hizo un comentario muy sarcástico, muy a su estilo, que son esos comentarios tipo pasivo-agresivo que hace de repente, sí. En donde él llegó a criticar mucho en aquel entonces a GNOME por hacer la interfaz tan fácil de usar, ¿no? Él decía, es que si haces interfaces para tontos, los tontos van a llegar. Y eso fue, justamente el caso que aplica en este sentido, ¿no? En este caso, Torvalds se refería a que si haces una interfaz tan fácil de utilizar, van a comenzar a llegar los usuarios finales. Y en este momento, el mundo, lo que es nuestro ecosistema de usuarios en aquel entonces, estamos hablando de hace 20 años, nuestro ecosistema de usuarios está compuesto por gente muy técnica, o sea, gente que le sabe mover muy bien al sistema, y personas que tienen amplios conocimientos en tecnologías de la información. Si hacemos que la interfaz sea mucho más fácil, su mensaje era decirnos, ok, van a empezar a llegar usuarios finales. Y si ahorita nos estamos dando de topes con los usuarios que no leen los manuales, los usuarios técnicos que no leen los manuales, ahora imagínate qué va a pasar cuando lleguen los usuarios finales que definitivamente no van a leer ni siquiera el acuerdo de uso del sistema, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante a considerar. Ahora, yo comentaba en el previo desde la semana pasada, yo era muy escéptico de este tema, me dije, bueno, es que así como que no le veo mucho sentido, ¿no? O sea, el tema de Ubuntero no Linuxero, ¿no? Pero platicaba con Toño justamente, me sucedió una anécdota muy interesante. Yo participo en reportando errores para muchas aplicaciones y contribuyendo a algunos proyectos de Git. Entonces, justamente en Linux Mint, un día estaban reclamando mucho los usuarios, es que pónganle soporte para formato WebP y JXL y etcétera, formatos de imágenes de los que están utilizando actualmente, los que están de moda, agréguenselo a tal aplicación, ¿no? En este caso la aplicación era Pix y XViewer, las aplicaciones que tiene Linux Mint precisamente para eso, ¿no? Y resulta que, bueno, es que el soporte para eso no depende realmente de esas dos aplicaciones, sino depende de instalar dos modulitos que forman parte de una implementación que se llama GDK Pixbook, y el chiste aquí simplemente era instalar los módulos correspondientes que estaban presentes en prácticamente todas las distribuciones Linux, ¿no? Entonces, aquí se me hizo fácil agarrar y decirles, oye, ¿por qué en lugar de reclamar esto, por qué simplemente no instalas tal paquete y punto, ¿no? Y la respuesta del usuario fue, bueno, pero ¿cómo lo instalo? Entonces ahí me quedé, ok, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces el asunto está... Sí, pásame tu número de TeamViewer, ¿no? Casi, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aquí la cuestión está, y me cayó el 20, ¿no? O sea, porque yo realmente, como llevo años trabajando, tengo más de 22 años trabajando con Linux, honestamente jamás me pasó por la cabeza que tendría que toparme con este tipo de usuarios que no tienen nada de conocimientos técnicos. No estamos hablando de usuarios regulares, usuarios que instalaron Ubuntu porque les gustó y punto, pero no saben mover nada, por ejemplo, en una terminal, o saben, por ejemplo, cómo instalar paquetería fuera de la tienda de aplicaciones, ¿no? Entonces, ese es el punto, ese es el punto principal. Aquí fue donde me di cuenta, es que sí hay usuarios finales en Linux, hay usuarios finales. Me cayó el 20, ¿no? Entonces, aquí me di cuenta, ok, entonces, creo que sí se las puse muy complicada, ¿no? Entonces, hay algo que platicar, que bajen el código fuente de tal cosa y lo compilen. Honestamente, creo que ya dije, bueno, no, sí los estoy haciendo sufrir demasiado, ¿no? Entonces, para concluir esta parte de mi participación, yo diría que efectivamente el hecho de que alguien utilice Ubuntu no significa que sea realmente Linuxero. Linuxero sería que tú abras una terminal y que hagas todo tipo de cosas en una terminal y que lo puedas hacer todo bien, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y ahora, en el caso de un Ubuntero que no es Linuxero, pues estamos hablando de un usuario final. O sea, es un usuario final. Un usuario final sería un usuario regular, común y corriente, estándar,
y a lo mejor se dedica a edición de fotografías, o a lo mejor se dedica a vender, o a lo mejor se dedica exclusivamente a ver YouTube, o a lo mejor es un youtuber. Mira, te pongo un ejemplo para poder... Déjame poner un ejemplo que me ha tocado a mí ver para regresar y empezar ahí a mover un poquito esas conclusiones de las que ya medio nos dejaste ver algunos ejemplos, ¿no? Y creo que pueden haber más. Pero fíjate, y muy como decías, ¿no? Tomando o retomando ese comentario de Alan Montoya, ¿no? De si los maqueros ahora serán linuxeros. Fíjate que uno de los ejemplos, al menos que a mí me ha tocado en usuarios de este tipo, de los que has correctamente bien clasificado como usuarios finales, creo que es un muy buen concepto. Lo veo ahora mucho con el desarrollo, ¿no? O programadores. O sea, hay una gran cantidad de gente que está programando, que programa en web, que incluso está programando para aplicaciones móviles, que por alguna forma, por algún tema, decidieron no hacerlo en Windows, ¿no? Y decidieron utilizar Linux como su plataforma, gracias a que, bueno, pues el desarrollo actual para web o para aplicaciones móviles te permite poder escoger como que la plataforma que más te acomode, ¿no? Y si de repente, pues bueno, estás en un entorno ahí medio elitista, no quieres usar Windows, pero tampoco tienes a lo mejor recursos para contar con un hardware de Mac, porque a lo mejor te están proporcionando una laptop no Mac, pues bueno, está de repente esta opción de Linux, ¿no? Y como te platicaba, ¿no? Hay gente que está hoy programando, ¿no? Que de alguna forma está utilizando Visual Studio Code, que a lo mejor está interactuando con algún framework, que usa GitHub, por ejemplo, y que, bueno, pues el Linux como que más a la mano, con el cual puedo trabajar con estas 3 herramientas, que prácticamente es lo que se usa en el día, ¿no? En un entorno de desarrollo, pues prácticamente estoy del otro lado con Ubuntu, ¿no? Pero entonces empezamos a ver estos escenarios como el que tú comentas, ¿no? O sea, ya fuera de estas 3 herramientas que son tu día a día, dejando obviamente de lado lo que son a lo mejor un navegador, un reproductor de música, etcétera, pero algo que requieras para a lo mejor hacer alguna transformación, implementar a lo mejor algo con lo que estás trabajando en otro servidor para probarlo de forma local, para continuar en tu casa a lo mejor sin tener que depender de la tecnología o de lo que se está utilizando a lo mejor en una oficina. Ahí es en donde empiezan los problemas, ¿no? Y ahí sí coincido contigo, o sea, ya este usuario que requiere tener un poquito más de conocimientos para poder empezar a integrar ciertas capacidades al operativo, empiezan ya a mostrar esas flaquezas o esas limitantes ante la imposibilidad de manipular, digamos más puntual, un sistema operativo Linux, ¿no? Entonces, bueno, este es un gran ejemplo de cómo efectivamente puedes tener una persona muy técnica, puedes tener a lo mejor un gran desarrollador, pero no necesariamente es un Linuxero, aunque esté trabajando con un sistema operativo Linux. Jorge, danos un comentario ubuntero, no Linuxero. ¿Tú cómo la ves desde tu trinchera? Pues mira, lo veo conmigo mismo. Yo llegué muy tarde a usar Linux. En la universidad me dieron unas nociones, pero pues era todo por terminal y las nociones era, mira, así se crean un directorio, así se hace esto. Y pues muy básico en el sentido de cómo usar esa terminal y cómo en ese entonces el Linux Loader, que era el hilo, el que se utilizaba, ¿no? El hilo. Y bueno, pues para mí fue una pesadilla instalarlo, ¿no? Pero lo logré al final y todavía lo tengo, el Red Hat 9, y lo tengo en los discos compactos. Después empiezo a ver que llega Ubuntu y mi primer contacto fuerte es con una distribución llamada Sabayón. Esta distribución tenía un montón de problemas en la computadora en donde lo instalé. Y pues mi estimado amigo Paco, que espero que estés viendo esto, pues me la aplicó, ¿no? Me la aplicó como a todo bonito ingeniero. Me dijo, oye, y yo siendo licenciado en informática, me dijo, oye, veo que tienes problemas con tu Wi-Fi, amigo, ¿sí? Pues ahí en la documentación dice, ahí para que lo cheques. Y yo, hombre, muchas gracias. Y sí, efectivamente, empecé a investigar y a hacer todo eso que siempre decimos, es que tienes que leer.
No puedes aprender algo nada más porque, mira, hazle así, hazle de esta manera, aquí le escribes esto, y si no sabes lo que estás haciendo, al menos en Linux, sí puede ser catastrófica la situación. Entonces, pues empecé inclusive en esos experimentando, tiré la red de la empresa, papá. O sea, no cualquier cosa, tiré 200 equipos de cómputo a la fregada porque tenía una IP repetida, y esa IP repetida era mi propio equipo de cómputo, que era el Saballón. Y entonces, pues tiró toda la red. Y bueno, pues empecé a ver esto, llega Ubuntu, y lo veo, lo checo, lo instalo, y dije, wow, oye, qué fácil está esto. Y bueno, pues obviamente las primeras versiones eran no tanto de siguiente como las de ahora. Ahorita ya hay una gran gama, y tú puedes, tiene hasta un software boutique en la cual puedes, oye, necesitas tal programa, y lo buscas y te lo pone, ahí está con los iconitos, y muy bonito. Pero pues efectivamente yo en algún momento fui ubuntero y no fui linuxero. ¿Por qué? Porque yo estaba aprendiendo, yo estaba viendo cómo Linux se desarrollaba y se podía usar en redes, en correos, en compartir archivos. Entendí cómo hacer, por ejemplo, me recuerdo a Toño mucho, porque entendí cómo hacer compartir archivos con ciertos usuarios a través de Samba en un equipo de cómputo el cual yo tenía el control, y cómo dar de alta a esos condenados usuarios, y cómo hacer todo eso dentro de Gnome con Nautilus y con todas las opciones que te da Samba. Y bueno, pues en ese inter, pues ya te vas metiendo y vas entendiendo cómo va funcionando el sistema operativo y los errores que te arrojan cada una de las aventuras en las cuales tienes por tratar de pues dar un mejor servicio como informático, como ingeniero. Pues ahí es donde, ya me metí en esta bronca, pues órale, a jalarla tanto, que inclusive, híjole, espero que no estén los de esta empresa, pero mejor no digo nada más una empresa, no hay necesidad de ¿cómo se llama esto? Que tiene pues una plataforma para contabilidad, nóminas, etcétera. Pues la pudimos poner en una máquina virtual con la condenada licencia y las actualizaciones, y ya nada más teníamos un archivo. Si se fregaba un servidor, pones el archivo, cargas la máquina virtual, ya estás. Estábamos funcionando bastante bien, pero desde mi trinchera, yo sí les digo, fui ubuntero y no fui linuxero. Linuxero lo fui hasta después. Y ahorita uso Ubuntu Studio, que es una chulada, y no había utilizado XFCE hasta que Joel me dijo, está bueno, mira, está ligero. Y yo no le daba como que esa oportunidad. Wow, es un gran escritorio, gran rapidez, muy bueno, y ya ahorita ya no lo suelto. Déjame comentar algo nada más para seguir, digamos, como repartiendo un poquito este tema. Y pues bueno, la pregunta, Joel, ¿no? Después de tanta gente que, digamos, ha tenido ese acercamiento a Linux gracias a los cursos que en su momento dabas, ¿qué peligroso puede ser de repente tener una herramienta tan fácil de usar, ¿no? Tan fácil de instalar, que de alguna forma pudiera sonar un tanto contradictorio, ¿no? O sea, ¿qué peligroso puede tener algo que me automatiza, que me hace la vida más fácil? Pero pues por el otro lado, creo que uno de los principales problemas que a lo mejor dejó Ubuntu fue esa parte poco formativa al ya hacer muchas cosas por el propio usuario, ¿no? ¿Coincides un poquito ahí en este tema? Sí, mira, de aquí como contexto yo debo comentarlo, digo, ya es un hecho conocido. Yo soy médico veterinario zootecnista, no tengo carrera de tecnologías de la información. Ahora, sí. El por qué actualmente soy un experto en Linux no es porque sea yo, digo, no es por la carrera que yo estudié, ¿no? Simplemente es porque yo tengo la costumbre de leer. Sí, o sea, no fue una formación profesional técnica. No fue una formación profesional técnica, exactamente, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, como médico veterinario, nosotros, por ejemplo,
no hacemos las cosas hasta que no dominamos completamente lo que haya que hacer. Por ejemplo, en una cirugía no te la vas a aventar así como los ingenieros. Le vamos a probarle, ¿no? Le vamos a probarle a ver qué pasa. No, en una cirugía, por ejemplo, nosotros tienes que tener toda la teoría y la práctica hecha antes de agarrar y meterte así que en el entorno productivo, ¿no? Porque aquí no la puedes regar, metes la pata y se te muere el paciente. Entonces, oye, pero formativamente... Llegué con esa formación al mundo de tecnologías de la información, y yo lo que empecé haciendo cuando empecé a trabajar con Linux es que me chutaba todos los manuales, y debo decírtelo, ¿no? Todos los Linux en aquel entonces, todos incluían la documentación necesaria para hacer lo que fuera. La cuestión está en agarrar, meterte a la carpeta de documentación o leer los manuales que están instalados en el sistema y leerlos y poner en práctica y practicar y meter la pata las veces que sea necesario antes de agarrar e ir con un cliente y ponerle esto, ¿no? Entonces, esa fue mi formación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, un sistema operativo tan fácil de instalar y tan fácil de usar? Bueno, es normal y natural que se reduzca la necesidad de tener conocimientos técnicos al respecto. Entonces, evidentemente, en este caso, yo concuerdo con Jorge y concuerdo contigo, ¿no? El hecho de que tú utilices Ubuntu no significa que seas un Linuxero como tal, porque un Linuxero como tal implica que le puedas meter y mover a las tripas del sistema operativo sin problema alguno, ¿no? Y en este caso, la mayor parte de los ubunteros, pues, no son particularmente muy hábiles en cuanto al uso de terminales y herramientas de terminal, o, por ejemplo, modificar el sistema para hacer X cantidad de cosas, ¿no? Estamos hablando de que usan lo que pueden instalar desde la tienda de aplicaciones, punto, ¿no? Eso es un tema interesante, porque incluso yo he conocido, yo he visto recientemente, a partir de esto que les comenté hace unos minutos, he comenzado a ver, por ejemplo, que hay usuarios que ni siquiera saben cómo se instala un tema, ¿no? Entonces, eso para empezar, eso está como para decir, caray, pues es que no es tan difícil, ¿no? Pero pues si hablamos de usuarios finales, pues es entendible, ¿no? Es normal que cuando lleguen usuarios regulares, usuarios finales a Linux, pues es normal que tengas este tipo de cosas, ¿no? Y lo que hacen las interfaces es tratar de facilitar, porque finalmente el objetivo es que utilice la gente Linux, que mientras más gente utilice Linux, mucho mejor. Ese es el objetivo final, y el objetivo se cumple, ¿no? Ahora, que tu nivel técnico de usuario sea muy bajo en este momento, porque estamos hablando de que ahora somos minoría los usuarios técnicos y son mayoría los usuarios regulares, y bueno, las condiciones aquí se dan de una manera muy diferente, ¿no? Y es por eso que ahora la tendencia es a simplificar más las cosas en las interfaces gráficas, a evitar que el usuario tenga que abrir una terminal en todo caso, y en hacer las cosas simples, sencillas, ¿no? Y que pueda hacer el usuario. Si el usuario se le ocurre hacer X cosas, que lo pueda hacer con un clic del ratón, ¿no? Esa es la tendencia, sin necesidad de que sepa qué es lo que hay que hacer por debajo, ¿no? Ahora, de usuarios finales hay una enorme cantidad, hay de todos tipos. Yo llegué a trabajar con un usuario final que llegaba a conferencias hablando como si fuera un usuario técnico, y es muy legendaria aquella frase que fue en la conferencia de la Ibero, y comentábamos en aquel entonces, no, es que macOS acaba de abrir el código de Darwin, que es la base de macOS, y es un derivado de FreeBSD, ¿no? Entonces, esta persona en su cabeza, pues él pensó, es un Linux entonces, ¿no? Entonces llega a la conferencia de Ibero y a los que tienen sus Macs dicen, ustedes los que tienen sus Macs, alégrense, hay un Linux en sus Macs, ¿no? Y eso estuvo de risa, porque francamente, lo oí varias veces. Sí, exacto, y es una frase legendaria, ¿no? Es una frase legendaria de unas de esas metidas de patas, de esas metidas de pata que son, hay un término que dice épicas, una metida de pata épica, ¿no? Pero así, hay una enorme cantidad de usuarios que en realidad, cuando utilizan Linux, ni siquiera piensan de que están usando Linux, estoy utilizando Ubuntu, punto. Eso es lo que estoy usando. Estoy usando Ubuntu, o estoy usando Elementary, o estoy usando Linux Mint, pero se me olvida que el término Linux existe en el nombre del sistema, ¿no? Entonces, en este caso es muy complicado, es muy complicado hablar de ese tema, pero finalmente, el que seas usuario de Ubuntu no significa o implica que realmente seas un Linuxero como tal. Un Linuxero como tal... No concluyas todavía, ¿eh? No concluyas. Quiero ir y venir por un tema más. Como tal, debería decir, un ejemplo de un Linuxero sería, por ejemplo, un usuario de Gentoo o de Arch Linux. Okay. Digo, porque ahí tienes que compilar todo desde código fuente. Mira, quiero poner un ejemplo ahorita con lo que venías comentando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los temas, ¿no? Los escritorios, por ejemplo.
yo me iría incluso un poco más atrás, o sea, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de tener este feedback, ¿no? Con algunos ingenieros nuevos, con gente que está empezando a interactuar con Linux, que como ponía este ejemplo, ¿no? Es su sistema operativo base para hacer otras cosas, ¿no? Y fíjate, caso curioso, ¿no? Eso es un poquito como... Vaya, esta parte social en donde, como dice, ¿no? De repente pensamos que lo que a veces tenemos para comer en nuestra casa es lo mismo que tienen otras personas para comer en su casa, ¿no? O el acceso a ciertas cosas pensamos que al tenerlos nosotros, otra gente las tiene de la misma forma, ¿no? Y creo que es un poquito este choque que viviste, ¿no, Joel? De decir, pues es que pues compila el complemento y cárgalo y ya, ¿no? Uh-huh. Y para otra persona fue, no sé de qué estás hablando. Entonces, también me doy cuenta que hay mucha gente que este tema de la customización o personalización de un Linux es algo que mucha gente nueva ni siquiera trae en la mira, ¿eh? O sea, ni siquiera trae en la mira que puede llegar a tener la posibilidad de, ya ni siquiera hablo de tener un Linux optimizado, que era lo que de repente nosotros como linuxeros ahí de hueso colorado buscábamos, ¿no? Que de repente el arranque, por ejemplo, fuera totalmente limpio, muy rápido, dejando única y exclusivamente lo que usábamos, dejando de fuera lo que no se usaba, para que no utilizara recursos, para que fuera muy rápido. Y ese tipo de conceptos es algo que al día de hoy mucha gente incluso lo ignora, que puede llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que aparte de los conocimientos técnicos, de la formación como tal, de entender cómo estaba constituido un Linux, has puesto un par de distribuciones que, como bien dices, conserva esos principios de simplicidad, pero de requerir un conocimiento técnico para llegar a una distribución prácticamente hecha a la medida de tu hardware, ¿no? Uh-huh, hasta, te digo, tener este concepto de generar un sistema operativo a la medida de tu equipo es algo que culturalmente en las nuevas generaciones ni siquiera lo traen presente, ¿no? Entonces... termina. No, termino. Adelante, adelante. Bueno, entonces mira, algo aquí interesante es que el concepto de software libre deja de tener relevancia con los usuarios finales, finalmente, porque el software libre, que es básicamente, ¿no? Es la libertad de hacer lo que quieras con el código fuente del software totalmente que estás usando, modificarlo, adecuarlo, redistribuirlo, hacer aquí y allá, hacer lo que quieras. Buenísimo. Y aquí pierde justamente la relevancia del que sea software libre. O sea, realmente para un usuario final es exactamente lo mismo que el código fuente esté disponible. Sí, simple, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es quizás el lado, no lo diría como negativo, ¿no? Pero quizás es un lado incómodo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente esté usando el software, lo que es el software libre, por el hecho de que no les costó un centavo, simplemente lo descargaron en internet, y no por el hecho de que tengan la posibilidad de poder hacer modificaciones y mejoras al sistema, ¿no? Entonces, no es un punto negativo, ¿no? Yo lo diría como un punto incómodo, en cierto sentido, ¿no? Porque finalmente, el chiste de usar software libre es ese, que tomes el código fuente de algo, lo revises, aprendas a usar, aprendas de este código, de que tú puedas modificarlo y redistribuir tus modificaciones y de difundirlo como mejor creas conveniente, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso se pierden esos ideales del software libre, porque aquí finalmente es, lo instalo, punto, y no me interesa nada más que todo funcione, ¿no? Eso sería el objetivo, ¿no? El objetivo. Entonces, nuevamente, aquí el que se pierda el sentido de usar software libre quizás es una parte incómoda, un tanto triste, pero finalmente, digo, hay usuarios finales en el sistema, que era lo que se buscaba hace 20 años, ¿no? Que mira, ese es parte del, digamos, como el penúltimo tema que quería poner ahí como en la mesa, ¿no? Y quiero poner literal el dedo así en la llaga, ¿no? Y me explico. Digo, creo que hemos tocado diferentes épocas, diferentes etapas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, todos en algún momento, de los que podemos decir hoy que sabemos Linux, en algún momento no sabíamos absolutamente nada de Linux, ¿no? En algún momento fuimos aprendiz, alguien fue algún mentor, muchos salimos también por esa actividad proactiva de aprender, ¿no? Y bueno, pues finalmente uno adquiere un cierto conocimiento, pero no sé si estén un poco de acuerdo conmigo que
creo que también este choque de ego, ¿no? De que en su momento a lo mejor el decir, pues es que traigo Linux, daba un cierto prestigio, ¿no? Daba un cierto, digamos, renombre, daba un cierto plus técnicamente, ¿no? El que pudieras contar como con esas habilidades. Pero por el otro lado había también esta doble moral de, pues es que queremos empujar a que más gente use Linux, ¿no? Y a mí al menos, y aclaro, esa es una percepción muy personal, ¿no? Esta es opinión mía. Creo que de repente cuando se rompe esta barrera de que el acceso a Linux a alguien que a lo mejor no había invertido tanto ese tiempo, no tenía tanto conocimiento, técnicamente a lo mejor no tenía ese respaldo para después hacer muchas de las cosas que tuvimos que hacer en su momento, empezaba a generar ahí un poquito ese choque, ¿no? De decir, híjole, pues es que al final de cuentas con menos esfuerzo, pues prácticamente ya estás usando lo que yo he usado por tiempos y que me costó mucho trabajo. Entonces, recapitulando un poquito y uniendo las piezas del rompecabezas, creo que también este tema de Ubuntero no Linuxero, en donde estoy completamente de acuerdo con todas estas connotaciones que hemos dado, yo agregaría esta última, ¿no? O sea, creo que además de todo lo que se ha dicho, que fundamenta sin ninguna duda el por qué a lo mejor mucha gente termina concluyendo que Ubuntero es no Linuxero, pero creo que también hay ese contexto un poquito, como decía yo, de ego, de decir, bueno, pues al final de cuentas ya están utilizando la tecnología, la plataforma, el sistema operativo que utilizo yo a un menor costo o a un menor esfuerzo, ¿no? Y creo que bueno, pues eso era algo que a nivel comunidad mal enfocada, porque reitero, siempre hubo como esa doble moral, o si no doble moral para que no suene ofensivo, sí ese deseo de un grupo también muy numeroso de gente que pasó por toda esa terracería, pero que al final de cuentas el sentimiento era genuino de que demás personas utilizaran el sistema operativo, ¿no? Pero bueno, nos tocó estar ahí, Joel, y tristemente también lo tengo que decir, había mucha gente, y me tocó verlo y platicarlo. Había mucha gente que también no estaba nada contenta con que esa tecnología llegara tan a la mano en gente, o que estuviera tan a la mano y usándola, gente que no tuviera como que tantos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es cierto. Creo que también por ahí pudiera ir. Jorge, ¿algo más? Pues nada más en ese contexto que tú mencionas, siempre era como que este año será, ahora sí, por fin, por el amor de Dios, por lo que quieran, ¿sí? El año de Linux en los escritorios, pero evolucionó. Al final del día Linux sí permeó a muchos usuarios, y muchos usuarios hoy en día lo utilizan no en escritorio, pero sí en un Android. Y es muy potente y es muy poderoso, y sí, a lo mejor es modificado, es un kernel, es basado en un kernel de Linux, pero al final del día sí se puede decir en cierta manera, a mi parecer, que pues ya Linux lo usa mucha gente, nada más que pues no lo sabe. Vino alguien que lo hizo muy sencillo, que dijo, ya no voy a, o sea, yo me voy a enfocar en vender eso, o sea, en que lo usen y que no sea un infierno para alguien que no es técnico, para alguien que no se dedica a esto o que no le gusta leer, perdón, pero pues esa es la realidad. Sí. Este sistema, entonces, mira, aquí están las configuraciones, le tocas aquí y aquí está esto, aquí está el otro, y fue lo que Ubuntu sí hizo. Sí dijo, oye, ¿te cuesta mucho trabajo Linux? Sí, mano, no le entiendo nada. Dale, siguiente, ¿qué sí le entiendes? Pues darle siguiente y nunca leer. Pues eso te hago. Y ahí está. Y vamos concluyendo, señores, que estamos cerca de la hora. Sí. Finalmente me gustaría, para cerrar ya prácticamente, postura de cada quien, Ubuntero no Linuxero, para que se la vayan pensando. Nada más quiero justamente, ¿no?, ahí leer este comentario que decía Alan Montoya, y es muy cierto, ¿no? O sea, llegó un momento, hubo una época en donde traer cualquier cosa que no fuera Ubuntu, digamos, te ponía dentro o fuera de ese grupo, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, fue muy cierto. Joel, quiero cerrar contigo.
para cerrar este podcast. Conclusiones así muy puntualitas. Ubuntero entonces no es Linuxero. Definitivamente, no es Linuxero, ¿no? Y hay por ahí un par de chistes que recuerdo. Por ejemplo, un usuario de Windows que vea a un usuario de Linux y dice, ay, este sí sabe usar con tecnologías de la información, ha de ser un super hacker, ¿no? Y cuando un usuario de Mac ve a un usuario de Linux, dice, pues es que eres pobre. Sí, exacto. Muy bueno, buenísimo. Mi buen Jorge, ¿quieres tú cerrar ahí? ¿Ubuntero no Linuxero o sí Linuxero? Coincido con Joel, la verdad. Yo mismo fui ubuntero y no era Linuxero. A la fecha, a pesar de todo, yo siento que todavía falta un camino por recorrer, pero ya es más corto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo quiero decirles que a título personal, por ejemplo, actualmente yo estoy usando Ubuntu y creo que algo que, o al menos que he comentado, ¿no? Muchas veces con este tema de repente, ¿no? Tener que hacer cosas muy rápidas, de tener que dar soluciones muy rápidas, de el ir y venir, ¿no? De un hardware, pues de repente, ¿no? Ya los tiempos a veces ya no te dan para llegar a esa customización, ¿no? De hace algunos años, donde le dedicábamos cierto tiempo, preparábamos. Ahora que lo comentabas, ¿no, Joel? Hoy creo que el audio hoy está mejor porque traigo un kernel nuevo, ¿no? Hay épocas, ¿no? Y también tipos de trabajo que de repente te permiten, ¿no? Tener ese tipo de trabajo en Linux al día a día, ¿no? Y de repente cuando lo que quieres es como tal usar el operativo, ser productivo, a lo mejor ya no tener que entrar en esos temas de drivers, de controladores, creo que puede ser sin duda alguna una muy buena opción. Sin embargo, bueno, coincido, ¿no? Creo que sí es muy diferente, como lo hemos en algún momento resumido, un usuario de Ubuntu que un Linuxero. Un Linuxero, pues, digamos, se cuece aparte y bueno, pues habría que repetir todo lo que hemos hablado en esta sección acerca de Linux. Así que bueno, pues creo que finalmente y al tiempo, ¿no? Es más fácil como verlo. Estas nuevas generaciones también nos permiten de forma más transparente también entenderlo, cosa que hace algunos años yo todavía traía ese choque, pero creo que hoy sí podemos concluir que no es lo mismo, ¿no? Un ejemplo a citar, y pasa mucho, ¿no? Ahora es este tema de la practicidad, ¿no? De tener un dispositivo móvil, de enfocarnos a las apps, y es una realidad que hay mucha gente que pues lo único que quiere es simplemente trabajar en otras cosas, ¿no? En eso que están generando versus preocuparse por sistema operativo. Pero bueno, pues finalmente el sol sale para todos y para todos hay. Lo importante, como siempre lo he recalcado, es que mucho de nuestro trabajo es dar soluciones y bueno, pues ya cada quien tendrás la navaja suiza, ¿no? Y sabrá qué accesorios de esa navaja suiza utilizar para, bueno, pues entregar esas soluciones y los resultados en el día a día. Pero bueno, pues señores, con esto cerramos este podcast que por poco no lo hacemos el día de hoy. Creo que salió un muy buen programa, muy buenas opiniones, muy buenas noticias que pudimos platicar el día de hoy. Estén muy pendientes la próxima semana, nos estaremos escuchando por ahí en el mismo horario. Ya saben, bueno, pues ahí está la app para iOS, para Android, todos los contenidos y todas las ligas a las tiendas, a las redes sociales, a los audios, a los videos en www.tuxteno.com. Sin más, para no extendernos, yo soy Antonio Karam, Joel Barrios, Jorge Medina, muchísimas gracias y como siempre nos escuchamos en la próxima. Saludos.